ser primitivo, el hombre se vuelve en este caso civilizado, va a ir aprendiendo nuevas cosas. Y por esa razón es que el hombre ya poco a poco va creando sus propias culturas. Y a estas culturas se le va a conocer como las altas culturas. ¿Qué cosas fueron las altas culturas? Son las sociedades que van a ir evolucionando durante este proceso del periodo primitivo, precerámico o comunidad primitiva, y el hombre, gracias a los conocimientos que va a ir adquiriendo, poco a poco va a ir formando culturas, va a ir organizándose en sociedades. Por esa razón es que aquí lo llamamos periodo formativo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa en este periodo formativo? En este periodo formativo, por ejemplo, destaca bastante el trabajo de la cerámica. La cerámica aparece por primera vez en el formativo. Esta cerámica justamente servía ¿para qué? Para representar a una sociedad. Pregunta, ¿hoy en día nosotros seguimos elaborando cerámica, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues, pero, o sea, en diferentes lugares, pero sí se crea. Claro, hoy en día desarrollamos cerámica, ¿no? Claro que a esa cerámica le decimos platos, vasos, ¿no? Le decimos pues utensilios, ¿cierto? Que tienen una finalidad, ¿verdad? Claro, esto es lo que justamente pasaba. Entonces, muchachos, vamos a ver que la cerámica, ¿qué cosa vino a hacer? La cerámica viene a ser el primer resto material que representa una sociedad, representa a una cultura. ¿Se dan cuenta? Esa es la cerámica, resto material que representa una cultura. Cada vez que ustedes, por ejemplo, descubren un resto material, van a justamente a describir una cultura. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, la cerámica es un resto material que representa una cultura. Y claro, obviamente, así es. Eso también es denominado como la alfarería. ¿Ah? Pregunta, ¿cuál fue la cultura donde apareció por primera vez la cerámica? Mochica. La primera cultura donde aparece por primera vez la cerámica viene a ser la cultura Kotosh Guairajirka. ¿Ya? En Kotosh Guairajirka aparece la primera evidencia de cerámica. Pregunta, y si hablamos de primera evidencia de cerámica, por lo tanto, vamos a ver que estamos mencionando ¿qué cosa? Estamos mencionando la existencia de una cultura. ¿Ok? Las culturas entonces se van a representar gracias a la existencia de ¿qué? Gracias a la existencia de cerámica. ¿Ok? En eso se caracteriza las culturas. Ahora, vamos a ver que muchas de estas culturas jóvenes van a ser gobernadas por ¿quiénes? Van a ser gobernadas por los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran ancianos que tenían conocimientos astrales, es decir, podían, como quien dice, describir el fenómeno climático, podían predecir en este caso algún fenómeno del clima. Por ejemplo, lo que ha pasado hace 2 días, hace 3 días, el día sábado se dio pues un pequeño tsunami en el litoral peruano. Se supone que la institución encargada de decirnos qué es lo que va a pasar viene a ser, pues, ¿qué cosa? Viene a ser el CENAMI y la Marina de Guerra del Perú. Pero, sin embargo, no ha habido eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que al final, ¿qué cosa pasó? Al final vamos a ver, pues, que se estaría dando, pues, una falla de la institución. En la época antigua, ¿qué es lo que pasaba? En la época antigua, pues, no había estas instituciones y los encargados, en este caso, eran los sacerdotes, ¿ya? Y estos sacerdotes tenían que predecir lo que pasaba con el clima. ¿Por qué? Porque tenían conocimientos astrales. Estos sacerdotes también tenían conocimientos agrícolas, podían predecir también, pues, si mañana, por ejemplo, iba a haber una buena cosecha, o quizás pues la tierra necesita ser fertilizada,
necesitan construirse canales de riego para poder justamente dedicarse a la agricultura. Todas esas cositas estarían haciendo los sacerdotes. Y como los sacerdotes son personas de gran conocimiento, eso generó ¿qué cosa? Eso generó de que al final los sacerdotes se mantengan en el poder. Pero para que los sacerdotes también puedan tener el control de la sociedad, tuvieron que utilizar la representación de los dioses terroríficos. ¿Qué cosas son los dioses terroríficos? Los dioses terroríficos son la iconografía que se va a representar en algunas cerámicas o también en las paredes de las construcciones. La iconografía se caracteriza por el culto, ¿ya? La divinización de 3 animales que representaban el universo. Por ejemplo, encontramos al felino, ave y serpiente. El felino, ave y serpiente son los animales que caracterizan justamente a el mundo. Mientras el ave que volaba por lo alto representaba pues al cielo, el felino representaba pues a los seres humanos, a los mortales, y la serpiente representaba pues, ¿qué cosa? Representaba a los muertos. ¿Por qué la serpiente representaba a los muertos? Porque normalmente la serpiente se esconde por debajo de la tierra. Y por eso que representaba el mundo de los muertos. En esta figura, por ejemplo, del templo de Garagay, podemos apreciar, ¿qué cosa? Podemos apreciar la forma de una serpiente, ¿ok? La forma de una serpiente alrededor de la cabeza de esta criatura. Podemos apreciar los colmillos, podemos apreciar aquí los colmillos de un felino, ¿te das cuenta? Colmillos de un felino, los ojos anchos, con la pupila muy, pero muy abierta, en este caso, una nariz ancha también. Todo eso corresponde a esta criatura, a este ser de Garagay. También podemos apreciar, en este caso, las garras de un ave. Ahí encontramos garras de un ave. Pregunta, ¿se representa entonces la trilogía ceremonial en la iconografía o no? ¿Se representa o no? Chicos, ¿se representa el culto de la trilogía ceremonial o no? Claro, se representa el culto de la trilogía ceremonial porque cada figura representa esos 3 animales. Y a esa representación de la trilogía ceremonial se le conocía también como los dioses terroríficos. ¿Por qué terroríficos? Porque date cuenta que tienen formas de un monstruo que tratan de atemorizar a la gente y eso hace que los sacerdotes mantengan el control de la sociedad. Obviamente, pues, las iglesias normalmente, con tal de controlar a la sociedad, utilizan el temor a Dios, ¿ya? Eso es lo que utilizan las iglesias. Utilizan el temor a Dios para manipular a la sociedad. Los sacerdotes de esa época también utilizaban el temor a los dioses con tal de manipular a la sociedad. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra actividad importante que también se estaría desarrollando durante el formativo viene a ser el desarrollo de la orfebrería. La orfebrería es el trabajo de los metales. La aleación de los metales también caracteriza el periodo formativo. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, el trabajo de la metalurgia, ¿ok? Representaciones de la metalurgia. Podemos observar también que en el formativo se van a construir templos, grandes complejos arqueológicos en forma de pirámides, ¿ok? Donde justamente se mantenían los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes, pues en este caso, ¿quiénes eran? Los sacerdotes eran aquellos que mantenían el poder. Y estos sacerdotes vivían justamente en estos templos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también que en el formativo, ¿ok? Encontramos a sociedades guerreras. Estas sociedades guerreras se van a dedicar pues a defenderse de algún tipo de invasión, ¿ok?
van a tratar de buscar defender justamente su territorio. ¿Por qué? Porque cada territorio, cada cultura buscaba ampliar su expansión. Por esa razón es de que se van a defender de estas utilizando pues algunos instrumentos para la guerra. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que pasó. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí más características acerca del formativo. ¿Quién es el autor que justamente caracteriza el formativo o menciona justamente el término formativo? Aquí encontramos al señor Luis Guillermo Lumbreras. El señor Luis Guillermo Lumbreras es el encargado, es el arqueólogo que justamente, como quien dice, describe, ¿ya?, a la formación de las altas culturas con el término del formativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, es de que poco a poco, ¿ya?, poco a poco, vamos a ver de que para Lumbreras, las culturas peruanas se organizaron a través del formativo. Pero hay otro señor llamado John Rowe, quien va a determinar a las culturas preincas a través de horizontes e intermedios. John Rowe sostiene que las culturas horizontales son aquellas que van a abarcar un gran espacio territorial y las culturas intermedias son aquellas que van a ser parte de estos grandes espacios territoriales. Por ejemplo, te voy a poner por aquí una pizarrita, espero que lo anotes. ¿Qué es lo que dice Lumbreras? Ponemos acá lo siguiente. A ver, para Lumbreras, las culturas peruanas se organizaron ¿a qué? ¿A través del formativo o a través de horizontes e intermedios? Para Lumbreras. ¿Cómo se organizaron las culturas? Chicos, para Lumbreras, las culturas peruanas se organizaron ¿a qué? ¿A través del formativo o a través de los horizontes e intermedios? A través del formativo, ¿verdad? ¿Qué significa formativo? Significa organización de sociedades, ¿ok? Para Lumbreras, el formativo se divide en tres. Encontramos el formativo inferior, formativo medio, y finalmente el formativo superior. ¿Ya? Son tres etapas en las cuales se divide el formativo. Pero vamos a ver por aquí de que hay otro autor llamado John Rowe, quien menciona que las culturas preincas se van a organizar a través de horizontes e intermedios. Para el señor John Rowe, ponemos por acá, para el señor John Rowe, las culturas se organizaron a través de horizontes e intermedios. Un horizonte es aquella cultura que logró expandirse por gran espacio de los territorios andinos. Tuvo una gran expansión, tuvo una gran amplitud. Y según la división de John Rowe, ya con respecto a los horizontes y a los intermedios, él hace este siguiente gráfico. Él divide al horizonte temprano, encontramos aquí el horizonte temprano, encontramos por aquí al intermedio temprano, encontramos por aquí al horizonte medio, encontramos por aquí al intermedio tardío, y finalmente encontramos al último horizonte, o también llamado como el horizonte tardío. Este es el gráfico o el esquema que presenta John Rowe acerca de las altas culturas, ¿ok? O acerca de las sociedades, acerca de las civilizaciones en el Perú. Hay tres horizontes y hay dos intermedios. De estos tres horizontes, hubo tres culturas
que lograron expandirse por gran parte del territorio peruano. Por ejemplo, la primera cultura que logró expandirse, ¿ok? La primera cultura que logró expandirse fue en este caso la cultura chavín, ¿ok? La cultura chavín fue aquella que logró expandirse por gran parte del territorio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La cultura chavín fue aquella sociedad que logró expandirse por gran parte del territorio. En el horizonte medio o segundo horizonte encontramos aquí a la cultura Wari. La cultura Wari fue la otra sociedad que logró expandirse por gran parte del territorio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y la última cultura, en este caso, que logró expandirse por gran parte del territorio, encontramos aquí, ¿a quién? Encontramos a los incas. Mira, ¿cuáles son las tres culturas entonces que lograron expandirse por gran parte del territorio? Encontramos aquí a Chavín, Wari y los incas. Estas tres culturas lograron expandirse por toda esta extensión del territorio. ¿Ya? ¿Pero todo en el mismo año o en diferentes épocas? Date cuenta que cada horizonte tiene diferentes tiempos, diferentes épocas. ¿Se dan cuenta? Ok, ok. Entonces, vamos a ver que cada horizonte tiene diferentes fechas, diferentes tiempos. Por ejemplo, el horizonte temprano se desarrolló entre el año 1500 antes de Cristo hasta el año 700 antes de Cristo. El horizonte temprano se desarrolló entre el año 1500 antes de Cristo hasta el año 700 antes de Cristo. ¿Ya? 700 antes de Cristo. El horizonte medio se desarrolló entre el año 600 después de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo. ¿Ya? Y el horizonte tardío se desarrolló entre el año 1300 realmente, ¿ya? O sea, es 1288, pero redondeando, 1300 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Entonces, pregunta, con esta división del tiempo, ¿podemos ver que aparecieron en la misma época o en diferentes épocas? Diferentes Diferentes. épocas. Diferentes, ¿verdad? Obviamente diferentes. Ahora, si te das cuenta en este esquema de aquí, los intermedios son culturas que iniciaron etapas o al contrario, conectaron etapas. ¿Qué viene a hacer? Conectaron, las conectaron. Las conectaron, ¿sí o no? Date cuenta que los intermedios son puentes, ¿verdad? Son culturas puentes. Por eso que justamente John Rowe denomina al intermedio temprano y al intermedio tardío como culturas puentes. ¿Te das cuenta? Me dejo entender con este esquema que hace John Rowe acerca de las altas culturas en horizontes e intermedios. ¿Sí? ¿Se entiende con esto? ¿Hello? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de la división que hace John Rowe acerca de las culturas pre-incas o las altas culturas? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Me puede explicar sobre el horizonte medio? Horizonte medio. ¿Qué parte? En los años de 600 después de Cristo. Ah, ya. Entre esa parte. En el horizonte medio, como le decía hace un momento, ¿qué es lo que va a pasar? La cultura Wari, a partir del año 600 después de Cristo, logra integrar muchos espacios del Perú. La cultura Wari se gestó
en la región de Ayacucho, a partir del año 490 después de Cristo. Pero a partir del año 600, la cultura wari va creciendo, va expandiéndose, va incluyendo culturas de diferentes territorios. Incluso a esas culturas que incluían diferentes territorios se les va a denominar como culturas panandinas. ¿Qué cosas fueron las culturas panandinas? Las culturas panandinas son aquellas sociedades que logran expandirse por grandes espacios del territorio peruano. ¿Ya? Las culturas panandinas son aquellas sociedades que logran expandirse por grandes espacios del territorio peruano. Por ejemplo, Chavín, ¿ya? Chavín se amplió desde la región de Ancash, ¿ya? Hasta una parte de la sierra y una pequeña ceja de selva. ¿Ya? Chavín, por ejemplo, acá estoy dibujando mi mapa del Perú. Chavín apareció en la región de Ancash, pero poco a poco comenzó a expandirse hasta llegar a una ceja de selva. Esas culturas que se expanden por gran parte del territorio peruano se les conoce como culturas panandinas. Los Wari, por ejemplo, algo muy similar también hicieron. Te dije que los Wari, ¿en qué región surgieron o en qué región se gestaron? En Ayacucho, ¿verdad? Los Wari aparecieron en Ayacucho. En el año 490, los Wari aparecen en Ayacucho, pero poco a poco, los Wari van absorbiendo diferentes culturas que ya se habían desarrollado anteriormente. Y como los Wari se expanden por todo este espacio territorial, a esto también, ¿cómo se le va a llamar? ¿Cómo se llaman las culturas que se expanden por gran parte del territorio? ¿Cómo se llaman? Horizontes. Horizontes. Y también llamadas culturas panandinas. Ok. Repito, ¿ah? Las culturas que se expanden por gran parte del territorio peruano son llamadas culturas horizontales o también llamadas culturas panandinas. ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿los incas formaron o no formaron una cultura panandina? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro. Sí. Si tú te acuerdas del mapa del Tahuantinsuyo, incluso los incas incluyeron territorios de Sudamérica, ¿verdad? Todo esto los incas habían pues absorbido, ¿cierto? Toda esta parte de Sudamérica los incas habían absorbido. Y esas culturas que logran expandirse por gran parte del territorio, ¿cómo se llaman? Culturas horizontales o culturas panandinas. Andinas. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ya, muy bien. Esa Sí, era la bro. explicación, ¿ya? Ok. Borramos entonces esto y pasamos al siguiente PPT. Entonces, te decía que según Lumbreras, las culturas se organizaron a través del formativo. ¿Cuántas etapas tuvo el formativo? Tuvo 3 etapas. Formativo inferior, formativo medio y el formativo superior. ¿Ok? Esas son las 3 etapas del formativo para el señor Lumbreras. Para John Rowe, las culturas pre-incas o las altas culturas se dividen en 3 etapas. Periodo inicial, horizonte temprano y finalmente los intermedios, horizontes e intermedios. ¿Ya? Ahora, de todo el formativo, el más importante, ¿sabes cuál es? Es el formativo medio. ¿Por qué? Porque en el formativo medio surge la cultura chavín. Y pregunta, chicos, ¿por qué es importante hablar de Chavín? ¿Alguien se acuerda por qué fue importante hablar de Chavín de Huanta? ¿Cuál fue la importancia que tuvo Chavín en la historia del Perú? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál fue la importancia que tuvo Chavín?
Ya, El descubrimiento de los oros, los materiales así. ya. ¿Saben por qué Chavín es importante, chicos? Por sus sacerdotes. Pregunta, ¿te acuerdas tú por qué los sacerdotes eran importantes? Ya te lo dije. Para calmar el orden. ¿Qué conocimientos tenían los Para informar si va a pasar un Conocimientos desastre astrales natural. Un desastre. Sí. agrícolas? Exacto, muy bien, exacto. Los sacerdotes tenían conocimientos astrales y también tenían conocimientos agrícolas, ¿cierto? Los sacerdotes podían predecir si se acercaba un fenómeno climático, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó el sábado nomás en Paracas. ¿Quiénes hubieran sido los encargados en decir, ¿saben qué? Se viene una crecida del mar. Los ¿Quiénes hubieran- sacerdotes. Los sacerdotes, ¿cierto? Porque tienen un conocimiento astrológico. Muchos de los sacerdotes también utilizaban a moluscos conocidos como el Spondylus mullus. El Spondylus mullus es un molusco que habita la costa norte, que habita la zona boreal, la zona tropical. O sea, el Caribe prácticamente es una región que tiene las aguas tibias. Y en ese lugar viven unos moluscos llamados el Spondylus mullus. Pero si el sacerdote veía que esos Spondylus mullus estaban muy cerca al Perú, sobre todo estaban muy cerca a la región de Ancash, entonces quiere decir que se está dando un fenómeno del niño. ¿Por qué? Ustedes saben por cultura general que los fenómenos del niño traen las aguas tibias al sur, porque nuestras aguas de nuestro mar son aguas frías. Pero cuando hay un fenómeno del niño, las aguas tibias del Caribe vienen justamente al Perú. ¿Y eso qué genera? Eso genera que llueva constantemente. El agua comienza a calentarse, las nubes se cargan, llueve tanto que esas lluvias hacen que los niveles del río aumenten. Y consecuencia, ¿qué pasa cuando el río aumenta tanto? ¿Qué pasa cuando su caudal aumenta? Inundaciones. Sean las inundaciones, sean los huaicos, ¿sí o no? Y esos huaicos generan perjuicios para la agricultura, ¿o no? Ya. Toda esa chamba lo tenían los sacerdotes. Y la pregunta es, ¿y en dónde se encontraban los mejores sacerdotes? Los mejores sacerdotes se encontraban en Chavín. ¿Me dejo entender entonces por qué Chavín fue importante? Sí, profesor. ¿Se entiende por qué Chavín fue Sí, importante? Entonces, si yo voy a preguntar alguna vez, ¿por qué la cultura Chavín fue importante? Por sus Sacerdote. Sacerdotes. sacerdotes. ¿Qué cultura tenían los mejores sacerdotes? Chavín. Chavín. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando en un lugar hay buenos profesionales? Como el caso de los sacerdotes. ¿Qué pasa? Quiere ser conquistado o quiere traer a esas personas a un lugar, a otro lugar. Quieren ir a ese lugar, ¿cierto? Pregunta, ¿y la gente que vive cerca o lejos de Chavín, querrán o no querrán visitar el templo de Chavín? Obvio, ¿verdad? Sí. Si saben que en el templo de Chavín están los mejores sacerdotes, entonces la gente que vive lejos de Chavín, ¿vendrán o no vendrán al templo de Chavín de Huántar? Vienen al templo de Chavín de Huántar. ¿Me dejo entender o no? Ya, Sí. eso es lo que pasaba. ¿Se dan cuenta? ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál fue la mayor importancia que tuvo Chavín? Sus sacerdotes. Sus sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque eran los mejores y en el cual eso eran como importante porque demostraba, mejor dicho, daban a conocer Predicciones. Tenían exacto. predicciones. ¿No? Muy Predicciones. bien. Así Buenas predicciones, ¿verdad? Pregunta, ¿y eso qué generaba? ¿Generaba o no generaba las visitas constantes a Chavín? ¿Genera o no genera visitas? Sí, Sí. profesor. Sí, sí. A ver, jóvenes, pregunta, ¿y cuál es el sinónimo de visitas? A ver, Emigrar. ustedes que manejan razonamiento verbal. Sinónimo de visita. Migración Este. o Migración o también peregrinación, ¿verdad? Sí. Entonces, pregunta, el gran peregrinaje de los Andes se dio gracias a la cultura Chavín. chavín.
¿cierto? Chavín. Gracias a la cultura chavín se dio el gran peregrinaje de los Andes. ¿Por qué? Porque todos los pueblos van a querer ir al templo de Chavín. ¿Para qué? Para conversar con los sacerdotes y estos sacerdotes les puedan dar una buena predicción. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia. ¿Ya? Entonces, repito, el peregrinaje de los Andes se dio gracias a que en Chavín se encontraban los mejores sacerdotes. Ahora, pregunta, si la gente va a visitar a Chavín, ¿lo van a hacer con las manos vacías? O sea, ¿van a llegar así nomás a los templos? Ofrendas. Hace como unas ofrendas. Van a traer sus ofrendas, ¿sí o no? ¿Qué van a traer? Animales, van a traer, van a traer, por ejemplo, Todo que tenga valor. claro, algo de valor, ¿no? Animales, plantas, por ejemplo. Van a traer algunos alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos, jóvenes? ¿Qué son los alucinógenos? Como drogas, plantas Las que drogas, como ¿no? que Claro. ¿Qué, profe? ¿Los sacerdotes se drogaban? Sí, no, chicos. se lo usaban como también como Los como- sacerdotes para contactarse con Calmantes. los sacerdotes para contactarse con los dioses tenían que inhalar drogas, ¿ya? Para eso les servían los ¿Alucinógenos? alucinógenos o estupefacientes, como le dicen ahora. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde traían esas plantas alucinógenas? Lo traían de la selva, como el San Pedro, el ayahuasca, por ejemplo. Son alucinógenos que utilizaban los chavín para poder contactarse con los dioses. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo nada que ofrecerle al sacerdote? ¿Qué puedo hacer yo si no tengo nada que ofrecerle? ¿Qué puedo ¿Trabajar hacer? para el sacerdote? Trabajar para el sacerdote. Muy bien, así es. ¿Y qué crees que le va a ordenar el sacerdote a esa gente que no tiene nada para llevarle como ofrenda? ¿Qué le ordena construir? ¿Trabajar su campo de agricultura? Su campo y construir ¿qué cosa? Sus Templos. templos. Muy bien, excelente, ¿ah? Este salón de verdad que tiene mucho nivel, ¿ah? Los felicito. Muy bien, jóvenes, muy buena lógica. ¿Ya? Todos estos estudios que te estoy diciendo, ¿sabes quién lo propone? El señor Julio César Tello. Para Julio César Tello, Chavín incluso fue la cultura más importante de todo el periodo formativo. ¿Por qué? Porque Tello dijo que las demás culturas, como por ejemplo Tiahuanaco, Huari, los incas, van a tener influencias de Chavín. Y por lo tanto, Chavín fue una cultura matriz. Eso decía Tello con respecto a la cultura chavín. ¿Te das cuenta? Esta cultura chavín, chicos, se estaría ubicando entre los valles del río Mosna y Huachexa, que estaría ubicándose en la región de Ancash. ¿Ok? En el callejón de Conchucos es donde justamente se ubicó esta sociedad, esta cultura. ¿Ok? El señor Julio César Tello es aquel que logra investigar con bastante profundidad acerca de esta sociedad, acerca de esta cultura. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasó. ¿Ya? Muy bien. Si decimos a nivel político, la pregunta es, ¿quiénes tienen el poder en Chavín? Lúcete. Los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Muy bien. Estos sacerdotes, aparte de tener conocimientos religiosos, también tenían conocimientos hidráulicos. Y esos conocimientos hidráulicos permitieron a la gente construir canales de irrigación, canales de regadío. Y gracias a esos canales de regadío se va a producir diferentes cosechas, como el caso del maíz. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasaba. ¿Ya? A nivel religioso, entonces, los sacerdotes van a divinizar a la trilogía ceremonial, o sea, a la naturaleza representando al felino, al ave y la serpiente, pero también van a venerar a otra deidad conocido como el dios Huiracocha, llamado el dios de las varas o el dios de los báculos. Huiracocha, según la mitología, fue el creador del universo.
Y es Wiracocha que justamente divide el universo en tres mundos: el mundo de los dioses, el mundo de los mortales y el mundo de los muertos. La imagen de Wiracocha, jóvenes, va a estar presente en muchas culturas, tanto como Chavín, tanto como Tiahuanaco, tanto como Wari, tanto como los incas. Muchas culturas veneraban a Wiracocha, porque según la mitología fue el creador del universo, ¿ya? Pero ¿cuál es el único problema de Chavín? El único gran problema de Chavín fue que los sacerdotes, por no haber predicho que se acercaba un gran fenómeno del niño, eso generó que todo lo que Chavín de Huántar había conquistado ideológicamente cae producto de este fenómeno del niño. Un gigantesco huaico arrasó con el templo de Chavín de Huántar. Pregunta, ¿y si los sacerdotes no han cumplido con su trabajo, estos sacerdotes mantienen su prestigio o pierden su prestigio? Pierden Pierden poder, reputación, pierden pierden. reputación. Pierden su reputación, claro, pierden su reputación, pierden su prestigio, ¿verdad? Claro, así es. Eso fue lo que justamente pasó, jóvenes. Vamos a ver entonces que por no haber predicho, ¿ok? Por no haber predicho ese gran fenómeno del niño, eso estaría provocando el desprestigio de los sacerdotes. Los sacerdotes fueron desprestigiados. Pregunta, ¿y la gente seguirá confiando en los sacerdotes? ¿Sí o no? No, ya no tanto. Ya no se confía mucho en los sacerdotes, ¿verdad? Así como ella, ¿no? Cuando te engaña, ya no confías en ella, sino así es. Nada que no lo claro, nada que no lo vuelva a hacer, es la última mentira. Quien te engaña una vez te engaña dos veces. ¿Ya? Así es. Así que no le creas si te engaña. ¿Ya? Muy bien. Con respecto a lo que son los aportes culturales, vamos a ver de que Chavín destaca bastante en la elaboración de la cerámica. La cerámica de Chavín se caracteriza por tener una base globular, un asa estribo con pico gollete, ¿ya? Pero la coloración de esta cerámica se caracteriza por ser monócroma. ¿Qué significa que sea monócroma? Un solo Que color. Un solo color. Solo un color. solo. ¿Qué tipo de color? Principalmente negro o el Gris. color negro, gris u ocre. ¿Ya? Esos tres colores. O bien era negro, o bien era gris, o bien era ocre. Pero solo tenía un solo color. Y en esa cerámica se puede observar también algunos rasgos de la trilogía ceremonial. Por ejemplo, mira, colmillos de felino, surcos de serpiente. Se representa la trilogía ceremonial. ¿Ya? Muy bien. Chavín también destaca lo que es la litoescultura. ¿Qué significa litoescultura? El trabajo de la piedra. La piedra va a ser moldada. ¿Y en qué van a moldarlo? Lo van a moldar, en este caso, en la trilogía ceremonial. Ejemplos de la litoescultura. Aquí encontramos a la cabeza clava, el obelisco Tello, el anzón monolítico y la estela de Raimón. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasó. ¿Ya? La cabeza clava, el anzón monolítico y la estela de Raimondi vienen a ser justamente la representación ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿ya? Ejemplos entonces de la litoescultura de Chavín, ahí encontramos la cabeza clava, obelisco Tello, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Encontramos también el anzón monolítico y en este caso también encontramos la estela de Raimón. Estas son las representaciones de la litoescultura, ¿ok? En caso de la arquitectura, ¿qué es lo que va a pasar? En caso de la arquitectura, vamos a ver lo siguiente. En caso de la arquitectura, Chavín estaría construyendo templos en forma de U.
¿Ya? Estos templos en forma de U se van a construir, ¿por qué? Según Tello, ¿ya? La tribu que fundó la cultura chavín de Huántar fue la tribu de los arawaks. Esta tribu de los arawaks habitaban la región de la selva. Y obviamente la selva, ¿en qué dirección está? ¿Hacia el este o hacia el oeste? ¿Qué dicen Este, ustedes? Hacia el este. este, ¿verdad? Entonces, como Tello decía que los arawaks fueron los fundadores de Chavín, eso significa que los templos de Chavín de Huántar, ¿hacia dónde direccionan? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Para el este. Hacia el este. Por eso se llaman templos en forma de U, porque están direccionándose hacia el este. ¿Me dejo entender? Sí. Y en estos templos en forma de U encontramos el templo viejo y el templo nuevo. En el templo viejo encontramos el lanzón monolítico y en el templo nuevo encontramos el obelisco Tegui. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las diferentes coloraciones de la cerámica, la representación de el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico tiene la forma de un cuchillo. ¿Por qué? Porque encima del lanzón monolítico se hacían sacrificios. ¿Ya? Eso es lo que pasaba. Entonces, vamos a ver por aquí de que el lanzón monolítico representa todo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué representa el interior del lanzón monolítico? Representa el culto a la trilogía ceremonial, o sea, felino, ave, serpiente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ese lanzón monolítico representa la trilogía ceremonial? Por ejemplo, vamos a ver aquí que este lanzón tiene cresta de ave, ¿ok? Cresta de ave, presenta colmillos de felino y también presenta surcos de serpiente. Pregunta, ¿estas características representan o no la trilogía ceremonial? ¿Sí o no? Sí, profesor. Representan a la trilogía ceremonial. Ahora, ¿por qué a este lanzón lo van a denominar también como los dioses terroríficos? Si te das cuenta, tiene la figura de un monstruo, ¿verdad? Y justamente la gente sentía temor por estas figuras terroríficas. Y ahí justamente el por qué lo denominan como dioses terroríficos. Lo hacían para que dé respeto. Claro, para que los sacerdotes mantengan el control de la gente y tengan respeto. Así es. ¿Ya? Encontramos también a la estela de Raimondi. La estela de Raimondi representa al dios Huiracocha, el dios de las varas que te decía. Este dios Huiracocha en su cabeza tenía cabellos de serpiente y sobre sus manos sostenía dos varas o dos báculos. Según algunos estudiosos, el por qué este hombrecillo, este dios Huiracocha, tiene dos báculos se debe a la dualidad, el control político y el control religioso. Esta estela de Raimondi lo descubre un botánico italiano llamado Antonio Raimondi. Y cuando él pues llega de visita a una familia de una población de Ancash, lo invitan a almorzar, él levanta pues la mesa y se da cuenta que debajo de la mesa se encontraba la figura de esta deidad, del dios Huiracocha. Por eso es que en honor a su descubrimiento, esta representación megalítica va a ser conocida como la estela de Raimondi. El obelisco Tello representa la dualidad, representa a dos reptiles, dos caimanes con dos sexos, macho y hembra. ¿Se dan cuenta? Es parte también de la litoescultura. En la litoescultura también encontramos a la cabeza clava, los templos, que ya te dije, como el templo de Chavín de Huántar, ¿sí? Y eso es lo que corresponde a Chavín. Pregunta, chicos, ¿por qué cayó Chavín, se acuerdan? ¿A qué se debe la caída de Chavín? Por no predecir Tsunami. el fenómeno del niño. Por no haber predicho un fenómeno del niño, ¿no? Claro, muy bien.
Una vez que Chavín cae, nos vamos a la costa sur y vamos a encontrar la sociedad Paracas. En caso de la sociedad Paracas, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver que esta sociedad Paracas, en primer lugar, se encuentra en una región muy cerca al mar. Por lo tanto, va a aprovechar en muchas oportunidades, en este caso, la actividad marina, es decir, la pesca, la recolección de mariscos y también utilizar algunas plantas acuáticas para fabricar algunas viviendas. Los Paracas también, como se encuentran en una región costera, van a sembrar el algodón. Y gracias a las grandes cantidades de algodón que han sembrado los Paracas, ese algodón permitió elaborar grandes mantos telares. Y por esa razón es que la cultura Paracas tiene como aporte más importante la textilería. La textilería fue la actividad más importante a la cual se dedican los Paracas. A pesar que los Paracas también eran cirujanos, la actividad que más resalta es la textilería. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿y qué tipo de cirugías hacían? O Ahorita vamos a sea, ver. Ahorita vamos a ver. Cirugía cuéntame para craneana. hacer. Cirugía craneana. No Ahorita las cirugías, las actuales, pues la de su tiempo, pues. Ah, bueno, claro, obviamente pues las cirugías craneanas que realizaban los Paracas ¿Sí? no se compara a lo que hoy en día se Claro, realiza, pues, obvio, porque hoy en día pues se utilizan diferentes métodos. utensilios, rayo láser, bisturí de fierro, ¿no? Sí, no, Bisturí con su pues rayo láser. totalmente fino, ¿no? Claro, así es. ¿Ya? Entonces vemos que esta cultura Paracas corresponde al intermedio temprano, ¿ok? Esta cultura Paracas fue hallada en la región de la península de Paracas, en el departamento de Ica. También fue descubierta por Julio César Tello. Y es más, Julio César Tello fue aquel que descubrió acerca de los mantos Paracas, porque él, mientras se encontraba en un hallazgo, se cae dentro de una tumba y en esa tumba observó un montón de momias envueltas con estos fardos funerarios o mantos. Y es ahí como Tello justamente descubre la textilería Paracas. ¿Ok? Esta sociedad Paracas fue un estado teocrático militar. ¿Por qué decimos que Paracas fue un estado teocrático militar? Por algo muy simple. Pregunta. ¿Los sacerdotes pueden continuar manteniendo el poder total? ¿Sí o no? Chicos, los sacerdotes en la época de Paracas pueden mantener el control político total, ¿sí o no? No, ¿Por qué no? ¿Qué le pasó a los sacerdotes? dependiendo, porque o sea, también puede ser que no hayan, como usted dijo, ¿no? em, predecir un desastre y puede ser que no ya pierda su rango, o también puede ser por los soldados, los capitanes o como se dice, los guerreros, que tienen Claro, una cosa más. claro, la pregunta es, ¿los sacerdotes han sido desprestigiados o no? Sí, Y desde Desde la... Chavín, desde el evento de Chavín, toda Ujú. esa noticia se ha expandido, pues. Era obvio que se iba a expandir, pues, hacia los demás. Muy bien. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al final vamos a ver por aquí de que como los sacerdotes ya no tienen tanto prestigio como antes, ahora la gente también comparte el poder con quién, con los con los Tales. militares, señor. Por eso es que Paracas fue un estado teocrático militar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que como Paracas se encuentra en una región muy cerca al mar, se estarían dedicando a lo que es la agricultura, el cultivo del maíz y también a la textilería, es decir, al cultivo del algodón. ¿Te das cuenta? En la parte religiosa, los Paracas van a venerar al dios Con, el felino volador. Le decían felino volador, ¿por qué? Porque tenía la figura de un felino que estaba por el aire. ¿Ok? El dios Con era el dios del mar.
pero lo representaban como un felino que estuviera volando. Por eso le decían felino volador. Tenía alas este felino. ¿Ya? Por eso le decían felino volador. Paracas tuvo dos etapas, la fase cavernas y la fase necrópolis. La fase cavernas fue la etapa inicial de Paracas durante el horizonte temprano y Paracas necrópolis fue la fase final. Incluso Nazca, que va a ser otra cultura del intermedio temprano, fue la evolución de Paracas necrópolis, porque Paracas necrópolis se va a diferenciar de Paracas cavernas por sus tumbas, por su cerámica, por sus fardos funerarios. Hay mucha diferencia entre Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Paracas cavernas en sí era pues una región inicial, una región pues como quien dice básica, mientras que Paracas necrópolis era todo lo contrario. Paracas necrópolis va evolucionando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y finalmente vamos a ver que Paracas en sí estaría siendo pues absorbida por la cultura nazca. La fase necrópolis en sí logra absorber la cultura nazca logra absorber la fase necrópolis. La fase necrópolis se va convirtiendo en la cultura nazca. La palabra nazca justamente deriva de nacimiento, nacimiento de una nueva cultura. Y el nacimiento de esta nueva cultura se le va a denominar como cultura nazca. ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son esos aportes en el cual destaca la cultura Paracas? Uno de ellos es la cerámica, ¿ok? En la fase cavernas, la cerámica Paracas era globular con asa puente unida con, o sea, asa puente con dos picos, unida justamente con ese tipo de asa. Era globular con dos picos unidas con asa puente. Al inicio, la cerámica era polícroma, pero en la fase necrópolis, la cerámica es monócroma, ¿ya? La Paracas cavernas representaba una cerámica polícroma, la Paracas necrópolis representaba una cerámica monócroma, ¿ok? Otra diferencia en el cual destaca justamente la Paracas cavernas y Paracas necrópolis, o se diferencian Paracas cavernas o Paracas necrópolis, se debe a sus tumbas. Las tumbas de Paracas cavernas, si se dan cuenta, tienen la forma de una copa invertida. Tienen la forma de un útero. ¿Ok? Las tumbas de Paracas necrópolis son de forma rectangular. ¿Se dan cuenta? Ahora, en Paracas cavernas podemos apreciar al interior un montón de momias que están envueltas con sus fardos funerarios, los mantos Paracas. Justamente el que descubre estas cuevas, en este caso estas tumbas, estas cavernas, viene a ser Tello. Tello está pues realizando una investigación y justo se cae dentro de una tumba y encontró un montón de momias envueltas con estos fardos funerarios. Es ahí donde Tello descubre que el aporte más importante de los Paracas fue la textilería. Y la textilería de los Paracas era tan fina que incluso utilizaban hilos de oro, cabello de mujer, lana del altiplano. Los Paracas eran muy, pero muy buenos en la textilería. Por eso que ellos destacan en este mayor aporte. Las tumbas en Paracas necrópolis, a comparación de cavernas, eran tumbas pues que estaban pues apilonadas. Eran tumbas rectangulares donde encontrabas un montón de muertos. Muchos estaban envueltos en fardos, algunos no. Lo que pasa es que los fardos funerarios normalmente lo envolvían a las personas que pertenecían a la élite. En este caso, algunos sacerdotes, algunos guerreros, algunos curacas. Estas personas que se mantienen en la alta sociedad eran envueltas con los fardos funerarios. En cambio, los demás no eran envueltas y eran apilonadas en estas tumbas rectangulares. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba.
¿Ya? Ahí tenemos justamente el desarrollo de la textilería, como les dije. La textilería fue el mayor aporte que tuvieron los paracas. Los paracas incluso en algún momento van a representar algunos símbolos en los mantos. Y a estos símbolos en los mantos se representan algunos jeroglíficos. El autor que logra pues hacer una investigación acerca de estos tocapus o jeroglíficos en los mantos fue el señor Rafael Larco Joyle y Victoria de la Jara. Fueron dos quienes logran investigar acerca de los tocapus. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver que en la gran mayoría de mantos se representa el dios Con, el felino volador. Ahí se representa justamente el dios Con o felino volador. ¿Ya? Los paracas también destacaron en la medicina. En este caso, los paracas realizaron la cirugía. ¿Qué tipo de cirugías? Uno fue las trepanaciones craneanas y la otra fue las deformaciones craneanas. Las trepanaciones craneanas era justamente operar el cráneo de una persona lesionada. ¿Qué es lo que hacían? Iban a los volcanes y sacaban pues piedras, lacolitos, piedra volcánica. ¿Para qué? Para que esta piedra volcánica que está desinfectada sirva para operar a esta persona. Entonces, con estas rocas volcánicas, ¿ok? Cortaban el cráneo lesionado, ¿sí? Y una vez de haberlo curado, le colocaban una plancha de bronce o a veces una tapa de calabaza, con tal de que ésta pueda ser cocida y así se pueda recuperar a la persona. Pero el detalle es que en esa época no había anestesia. Tenían que utilizar hoja de coca, chicha de jora, con tal de que la persona pues no sienta la operación. Prácticamente dormían a la persona para que ésta no sienta. Y los médicos lo único que esperaban es que el paciente se levante por sí mismo. Si el paciente se levantaba por sí mismo a los pocos días, quiere decir que la cirugía ha sido un éxito. Pero si el paciente no se levanta después de una semana, quiere decir que algo ha pasado y se les ha ido de las manos. La ciencia no es perfecta. Es así como los paracas destacaban en la cirugía, en las trepanaciones craneanas. Las deformaciones servían justamente para alargar el cráneo de los sacerdotes. La élite, con tal de diferenciarse del resto, cogía dos maderas en los recién nacidos, lo amarraba con tal de que el cráneo creciera para atrás. Algunos faraones, por ejemplo, faraones egipcios, también se alargaban la cabeza con tal de diferenciarse de la élite. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasaba. ¿Ah? Muy bien, sigamos. Otra cultura del intermedio temprano vendría a ser la cultura moche o la cultura mochica. Esta cultura moche o mochica se estaría ubicando en gran parte de la costa norte, ¿ok? No hay un centro político específico, pero sí se menciona la región de la Libertad. ¿Por qué? Porque en la Libertad se van a encontrar dos tumbas importantes, la tumba del señor de Zipán y la tumba de la señora de Cao. Esas dos tumbas representaban justamente el poder político que tenían estas autoridades y por lo tanto algunos creen que probablemente la Libertad sea el centro más importante de la cultura mochica. La cultura mochica se expande desde Piura hasta Ancash. Por eso te digo que la cultura mochica se expande por toda esta zona de la costa norte. Esta cultura mochica fue descubierta por el señor Max Uhle y es aquel incluso que menciona, ¿ya?, de que la cultura mochica pues destacó bastante en el desarrollo alfarero y también en el desarrollo agrícola, pero que esos conocimientos no fueron parte o no fueron originales del Perú, sino que vinieron desde la región de Mesoamérica, que probablemente los pobladores de Mesoamérica hayan viajado a la costa sur o a la costa norte y les hayan transmitido esos conocimientos. Maxwell le decía que la cultura peruana es inmigracionista. La cultura peruana no es original, sino que viene de otros lugares. Por eso que
Maxwell la denominaba como proto-chimú a la cultura moche. ¿Ya? Con respecto a lo que es la sociedad, la cultura mochica estaba dividida en grupos sociales. El grupo social más importante de los moche fueron los siequish, los grandes señores, los grandes jefes, los alaex, que eran gobernadores, y finalmente el pueblo, conformado por campesinos y artesanos. La cultura mochica se caracterizó por formar una confederación de reinos, o también llamados como señoríos, o sea, había diferentes regiones que eran gobernadas por una sola autoridad. A eso se le conoce como confederación o señoríos. En la parte agrícola, los mochica tuvieron que utilizar los canales de riego, tuvieron que construir los huachaques, las chacras hundidas. ¿Cuál era el propósito de eso? El propósito de esto es el siguiente. Las chacras hundidas servían para aprovechar el agua del subsuelo y así alimentar a los valles, porque tú sabes que en la costa la geografía pues no es tan adaptada, no es tan adecuada, la costa normalmente es desértica, seca, y por lo tanto, si es desértica y seca, eso puede perjudicar a la agricultura. Para evitar eso, es mejor aprovechar el agua del subsuelo. Por eso que los mochicas van a construir sus huachaques. Como está muy cerca del mar, obviamente se van a dedicar a la pesca. Y para dedicarse a la pesca, los mochicas tuvieron que utilizar la totora. ¿Qué cosa viene a ser la totora? La totora es una planta que crecía justamente en los huachaques. Y con esa planta, los moche podían navegar. ¿Te das cuenta? Y esas embarcaciones que se creaban de la totora, ¿cómo van a ser llamados? Los caballitos de totora. Los mochica también, en este caso, van a venerar a una deidad principal conocido como Ayapaec, el dios degollador. ¿Por qué le decían dios degollador? Porque en honor a este dios se realizaban sacrificios humanos. ¿Ya? Se realizaban sacrificios humanos. Y estos sacrificios humanos, ¿qué cosa generaban? Generaban pues también una intimidación con respecto a los dioses. La gente sentía respeto por los dioses y también respeto por los sacerdotes o sacerdotisas. Moche se ampliaría por casi toda la costa norte hasta que los Wari, que corresponden al segundo horizonte, terminen absorbiendo a los mochicas. Y los mochicas al final fueron parte de la cultura Wari. ¿Se dan cuenta? ¿Al final unieron culturas o solo Claro, o se sea, unieron? la unido. la cultura moche fue unida a la cultura Wari. Las dos culturas han unido. Ajá, se van No a... fue. Ah, ya, vale. Claro, dime. ¿Preguntas? Ya, ok. Aportes culturales de la cultura moche. Aquí encontramos, por ejemplo, el caso de la cerámica, ¿ok? El desarrollo de la orfebrería y también lo que es la arquitectura. En caso de la cerámica, vamos a ver de que se caracteriza por tener una base globular con asa estribo. La cerámica moche se caracteriza por tener una iconografía realista y mitológica. Mitológica porque se va a representar a los dioses moches, ¿ya? También a la gente, la relación entre los dioses y la gente, y realista porque en los huacos retratos se representaba el rostro de la sociedad. Los moche, los artesanos sobre todo, se preocupaban bastante por la figura, la forma, los acabados de la cerámica. Por eso que la cerámica mochica se va a caracterizar por ser escultórica. ¿Por qué la cerámica mochica se caracteriza por ser escultórica? Porque justamente utiliza figuras, formas, para darle justamente una elaboración de una adecuada cerámica. Obviamente, el caso de los huacos, encontramos tres tipos de huacos. Los huacos retrato, que representaban a la sociedad, los huacos patológicos, que representaban las enfermedades de esa época, y los huacos eróticos o huacos sexuales, que incluso tú lo has podido ver en las noticias, ¿no? El objetivo de esos huacos sexuales, ¿por qué se da? Sucede que para los moche la fertilidad es muy importante y obviamente la fertilidad
no solamente se representa en el ser humano, sino también en la tierra. Es necesario que el hombre se aparee con la mujer para que la sociedad se mantenga, para que haya más gente y para que siga justamente priorizándose esta cultura, o sea, sigue existiendo esta sociedad. Por eso que para los mochicas la sexualidad fue algo normal, algo natural, al igual que los griegos, al igual que los romanos. ¿Te das cuenta? La sexualidad en la antigüedad era normal, no era tan tabú como ahora, ¿no? Hoy en día la gente que te habla de sexualidad, pues lo relacionan como una persona pues enferma, una persona pues que morbosa, ¿verdad? Pero realmente la sexualidad no debe tener ningún tabú, sino que si el alumno o el joven no aprende de sexualidad con profesionales, el día que quiera saber acerca de sexualidad, va a escuchar a personas no adecuadas y va a cometer errores, como los embarazos no deseados, por ejemplo, o las enfermedades de transmisión sexual. Por eso que la sexualidad debe ser desarrollada por profesionales, gente que sepa justamente acerca de estos temas. Entonces los mochicas, como era muy importante la sexualidad para estos, ellos van a elaborar los huacos sexuales o los huacos eróticos. En algunas oportunidades se apreciaban las escenas sexuales, se apreciaba también el tamaño del genital en caso del varón, ¿no? Fue muy importante el arte representado a través de esos huacos sexuales o eróticos. En caso de la orfebrería, vemos que los mochica están trabajando bastante los metales, desarrollan la orfebrería y la metalurgia, están mezclando justamente los metales. Y una muestra de la iconografía mochica con respecto a lo que fue la orfebrería fue el hallazgo de la tumba del señor de Zipán. El señor de Zipán fue un curaca, fue un sacerdote y a la vez guerrero, quien a su muerte va a ser enterrado con los mejores trajes. Y cuando Walter Alba descubra su tumba en la Huaca Rajada, se sorprende justamente de la presencia de diferentes metales que no habían sido profanadas. Al igual que la tumba del faraón Tutankamón en Egipto, la tumba del señor de Zipán también tuvo la misma finalidad. Destacó por no haber sido saqueada, no haber sido huaqueada, ¿ok? Y también por el gran desarrollo orfebre que se va a encontrar en todos sus instrumentos, aretes de oro, collares de oro, pechera de oro, brazaletes, sandalias de plata, un sombrero de oro. Todo eso corresponde a la orfebrería de los mochicas. En caso de la arquitectura, los Profesor, mochicas, y todas esas ollas, aretes, ¿en dónde lo guardaban? lo que pasa es que todas esas piezas estaban en la tumba, estaban dentro de la tumba, pero cuando la tumba fue descubierta, todas estas piezas están en el Museo de la Libertad. Ah, claro, eso sí, ¿No? pues, la tumba, claro. Y hay una copia que se encuentra en el Museo Larco, aquí en Lima, en el Museo de la Nación. Hay una copia exacta de todos los instrumentos que tuvo el señor de Zipán. Incluso hay un maniquí que está vestido tal y como fue el señor de Zipán. ¿Te das cuenta? Pero las piezas originales del señor de Zipán están en la Libertad. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así es. Igual acá, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, ha habido varias culturas. La cultura Lima, la cultura Ishma. Son dos culturas que aparecieron aquí. Y las piezas que se encuentren en algún descubrimiento, obviamente van a ser llevados al Museo Nacional de Lima, porque nos pertenece. En cambio, si son piezas mochicas, piezas chimús, piezas nazcas, van a ir a su determinado museo. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, si quieres ver parte de la armadura del señor de Zipa, puedes ir obviamente al Museo de la Nación, al Museo Larco, y ahí lo vas a encontrar. En caso de la arquitectura, los mochica van a construir complejos arqueológicos conocidos como huacas. Realmente estas construcciones son pirámides que están hechos de adobe, son pirámides planas, ¿ok? Solo que aquí en el Perú le decimos huacas. Y va a haber una determinación de huacas. La huaca Rajada, donde se encontró la tumba del señor de Zipán, la huaca del Sol, que fue un centro administrativo,
la Huaca de la Luna, que fue un centro de sacrificios, la Huaca del Cabo Viejo, donde se encontró la tumba de la señora del Cabo, una sacerdotisa y a la vez militar que gobernó los primeros años en Mochica. Aquí encontramos, por ejemplo, la elaboración de los huachaques, las chacras hundidas justamente, la totora, que fue una planta que se va pues a sembrar en estas chacras hundidas, y los caballitos de totora que servían para la pesca y también el comercio. Los mochica no tenían tantos alimentos, ¿ok? Porque en la costa se produce pues maíz, algodón, payar, pero no se produce papa, no se produce camote, no se produce oca, no se produce coca. ¿Cómo conseguían los mochicas eso? Tenían que viajar. Y a través del intercambio podían obtener esos productos, a través del comercio. Intercambiaban los productos que a ellos les sobraban a través del trueque por productos que ellos no tenían. Eso es lo que justamente caracterizaba la economía de los mochica. ¿Ok? La sociedad mochica, como te dije entonces, se caracteriza bastante por la cerámica, las artesanías materiales, ¿ok? ¿Y te acuerdas cuál fue la característica que representa a la cerámica mochica? ¿En qué destaca la cerámica mochica? ¿En ser escultórica o en ser pictórica? ¿Cómo? ¿En qué se caracteriza? La cerámica mochica, ¿en qué se caracteriza? ¿En ser pictórica o en ser escultórica? Escultórico. Histórica. Escultórica, ¿por qué? ¿Se preocupa por los colores o por la forma? La Forma. forma. Por la forma, ¿no? Por los acabados, ¿cierto? Date cuenta que a los artesanos mochica les importa bastante los acabados, ¿sí o no? Así es. Entonces, la cerámica mochica se caracteriza por ser escultórica. Ahí también podemos apreciar el desarrollo de la orfebrería, la metalurgia. Una representación exacta fue el hallazgo de la tumba del señor de Zipán. Las huacas o complejos, que incluso en las paredes de la huaca de la luna se encuentra el dios Ayapaec, ¿okay? El dios degollador que en su honor se realizaban sacrificios. La señora de Cao, que fue una tumba muy contemporánea, se halló en el año 2006, una tumba que fue hallada pues recientemente en este siglo. Y cuando hallaron la tumba de la señora de Cao, descubrieron pues que la señora de Cao fue mucha más antigua que el propio señor de Sután, que fue la primera sacerdotisa que gobernó, en este caso, la cultura mochica. Es decir, que la política mochica primero fue matriarcal, las mujeres tuvieron el poder, pero luego se despasa por ser patriarcal. Los hombres van a tener el poder. ¿Ya? Eso es justamente lo que explica el hallazgo de la tumba de la señora de Cao. Ahí se representa el dios Ayapaec, el dios que se realizaba pues en su honor los sacrificios de sangre, ¿ok? La sacerdotisa pues degollaba a un esclavo y su sangre se vertía en una copa. Los Yekish tenían que llevarle esta copa de sangre al dios Ayapaec. En el mundo, o sea, en la tierra, la sacerdotisa debía tomar esa copa de sangre. Pero mitológicamente los Yekish eran los encargados de llevar esa copa de sangre en honor al dios Ayapaec. ¿Ok? Finalmente los mochica también destacaron en el arte de la escritura payariforme. Los payares van a ser utilizados para representar símbolos. Cada puntito representaba un símbolo, representaba una cantidad. Y eso es lo que justamente el señor Rafael Larco Joyle determina a través de la escritura payariforme. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que justamente pasó con respecto a la cultura mochica. Esas imágenes que La son cultura nazca. las de acá. Esta es la que está mostrando ahorita. Esta es la ¿Esta? imagen. La que, Esta sí, es la que tiene forma de papa. Esa es, por eso, esa es la escritura payariforme. Son payares. ah, payar. Ah, vale, vale, Sí. vale. Cada payar tiene un símbolo y cada símbolo representa una cantidad. Ah, vale, vale. Así como los dominos, Ya, cada ya. puntito representa una cantidad igualito. Ok, Y están ok, los vale. payares.
Profesor, va a enviar el PDF por el internet, ¿no? Lo que estamos acá viendo, ¿no? Sí, sí, claro, no hay problema. Vale, Muy bien. gracias. Entonces, eso es lo que corresponde. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a abrir el material. A ver, denme un minuto, ¿ya? Voy a ir sacando el material. Me avisaron reciente. No lo pude en este caso descargar. Denme un minuto. Son propios de los siguientes enunciados, señale cuáles son propios de la civilización Chavín. Ya, me hablan de Chavín, ¿ah? Dice, empleo del adobe en la costa y la piedra en la sierra. ¿Será verdadero o falso? Bueno, la arquitectura de Chavín principalmente estaba hecho de piedra. ¿Ok? Entonces, no necesariamente es correcta, ¿ya? Falso sería. Segunda, construcción de pirámides. Pregunta, ¿Chavín construyó pirámides, chicos? No, No. ¿verdad? No, profesor. Chavín no construye pirámides. Si fuera Moche sería correcto. ¿Sus edificaciones son eminentemente militaristas? Tampoco, No, ¿verdad? era sacerdotisa. No. Sacerdotes, ¿no? Así es. Empleo de la columna y la bóveda en sus edificaciones. Bueno, eso sí es correcto. ¿Ya? Muy bien. Ujujú. Hay un error en esta pregunta, ¿eh? Ya, bueno. Acá la respuesta sería solo 4, ¿ya? Solo 4 sería la respuesta. Muy bien. A menos que diga incorrectos. Si dijera incorrectos, ese sería obviamente las demás. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. La escultura lítica representa o representada en la imagen corresponde a la cultura. ¿Qué es esto? ¿Paracas? Esto es una estela de Raimondi, ¿no? ¿Y la estela de Raimondi a qué cultura le corresponde? ¿Chavín? Chavín, muy bien. La cultura Chavín, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Es propio de la cerámica moche. A ver, cerámica. Pregunta, ¿cuál es la característica más importante de la cerámica moche? Destaca por ser escultórica o pictórica. Pictórica. Chicos, Escultórico. Escultórico. escultórica, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La letra C. C. letra C, ¿verdad? Muy bien, sigamos. De los siguientes enunciados, señale cuál de ellos no pertenece a la civilización moche. ¿Cuál de ellos no corresponde a la civilización moche? Las huacas del sol y de la luna. Huaca del Sol y la Luna sí corresponde. Ya lo dijimos. Pirámides. Cerámica escultórica también. Práctica de sacrificios humanos, obviamente. Construcción de pirámides, sí. Pero ciudades no, chicos, ¿ya? Ciudades le corresponde más a Wari. ¿Ok? En Moche no se han construido ciudades. Se han construido complejos. Se han construido huacas, más no ciudades. Los Wari son los primeros que van a elaborar ciudades. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. La civilización andina alcanzó logros excepcionales en los distintos ámbitos. Seleccione la asociación correcta. ¿Cuál de ellos es correcto? Dice. ¿Cuál sería? Está fácil, ¿ah? E. La E, ¿no? ¿Qué dice la E? Metalurgia mochica. Y un ejemplo de la metalurgia mochica sería la tumba del señor de Zipán. ¿Cierto? Muy bien. 6. El logro alcanzado por los nazcas a nivel agrícola fue el. ¿Cuál fue el logro más importante hallado por los nazcas? ¿En qué destacan? Los nazcas también fueron culturas costeñas. Pregunta, ¿la costa cómo es? ¿Es húmeda o es desértica? Húmeda. 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 La costa Desértica. desértica. Si la costa es desértica, ¿qué se necesita crear o construir? Lagunas. Lagunas. Se lagunas. necesita construir galerías filtrantes, ¿verdad? Que permitan regar los campos de cultivo y así dedicarse a la agricultura, ¿ya? Por eso que los Nazca van a crear las galerías filtrantes. Muy bien, un aporte importante de los Nazcas, chicos, el más importante de todos fue la cerámica, porque la cerámica de los Nazca, a comparación de los Mochica, se preocupaban por los colores,
cerca de 16 colores va a tener la cerámica Nazca. ¿Ok? Los Nazca no querían dejar ningún espacio en blanco. Por eso es que la técnica del horror al vacío corresponde a la cerámica Nazca. ¿Ya? Los Nazca, aparte de la cerámica, también destacan por sus líneas o geoglifos. El término real es geoglifo, porque son trazos en la tierra. A esos trazos en la tierra se les dice geoglifos. ¿Ok? Y muchos de esos geoglifos tenían una explicación. Algunos tenían figuras de animales, como colibrí, por ejemplo, cóndor, el mono, las manos, la ballena, iguana. Cada uno de los animales representaba una constelación del espacio. Lo que pasa es que los sacerdotes subían a lo alto y observaban pues el conjunto de estrellas. Y ese conjunto de estrellas lo graficaban, obviamente ordenándole a los campesinos y artesanos sobre la tierra y formando así esos geoglifos. Ahora, estos geoglifos fueron descubiertos por primera vez por el señor Toribio Mejía Césped. Pero la estudiosa, la que logró, como quien dice, dedicarse o amplió más conocimientos acerca de estos geoglifos de Nazca, fue la señora María Reich. Muchos creen que María Reich fue la descubridora. Realmente María Reich lo que hace es ampliar su conocimiento, investigando mayormente a los geoglifos de Nazca. Eso es lo que hace María Reich. María Reich entonces se caracteriza por ser, en este caso, ¿qué cosa? Se caracteriza por ser, en este caso, la investigadora mayor de las líneas o geoglifos de Nazca. ¿Ya? Muy bien. La 8. En la historia prehispánica, el periodo intermedio temprano, también conocido como el de los desarrollos regionales, destacan las teocracias y el notable desarrollo de la, teniendo como exponente notable la cultura. A ver, si me dice intermedio temprano, ¿qué cultura debería ser? ¿Chavín es parte del intermedio temprano? ¿Sí o no? No, ese es horizonte. Guari. Horizonte. ¿Wari es parte del Wari. intermedio temprano? Guari. No, No. el temprano es Chavín. Wari es el horizonte medio. Ah, vale. El temprano Chimú. Chimú es parte del horizonte temprano, del intermedio temprano, no. No. Intermedio tardío. Chachapoyas, intermedio temprano, no. Intermedio tardío. Moche. Por lo último queda la letra E. Así puedes marcar tu respuesta en un examen de admisión. Solamente haciendo la división de John Rowe de horizontes intermedios, puedes identificar cuál es tu respuesta. Si no sabes cómo se desarrolla la pregunta, entonces verificas, ¿no? Chavín no es intermedio temprano, Wari tampoco, Chimú tampoco, Chachapoyas tampoco. ¿Te das cuenta? Una pregunta de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La 9. En el periodo intermedio temprano destacan las siguientes construcciones. A ver, ojo, dice intermedio temprano. Si me dice intermedio temprano, ¿cuál sería? Paracas, Necrópolis. Paracas Necrópolis, ¿ya? Pero me está hablando de construcciones. ¿Paracas Necrópolis es una construcción? ¿O es una...? Huaca de la Luna. Claro, la Huaca Rajada, la Huaca de la Luna, ¿sí o no? Me dice construcciones. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Sí. La C, ¿no? 3 y 4. Porque me dice solamente construcciones. La Huaca de Soto corresponde al intermedio tardío. ¿Ya? El Anzón monolítico, horizonte temprano. Paracas Necrópolis no es una construcción, es una ciudad. ¿Estamos? Muy bien. La 10 dice, los Waris construyeron varias ciudades en los Andes. A continuación señale cuál de las siguientes no pertenece a esta sociedad. Ya, los Wari fueron los primeros en construir grandes ciudades, con tal de controlar su imperio, porque los Wari formaron el primer imperio andino. Estos Wari van a construir ciudades cabeceras de región. ¿Y cuáles son estas ciudades cabeceras de región? Huiracochapampa en el norte, por ejemplo, Cajamarquilla en Lima,
Piquillacta en el Cusco, Viñaki, que fue la capital de la cultura Wari. Todas estas corresponden, pero Cahuachi no corresponde a Wari porque Cahuachi fue la capital de la cultura Nazca. Por eso que la respuesta sería la letra B. No corresponde, sería Cahuachi. ¿Ya? A ver, identifique la cultura andina que en el horizonte intermedio desarrolla el control de diversos pisos ecológicos que permiten a sus Tiahuanaco. comunidades, claro, acá me están hablando de Tiahuanaco, ¿verdad? Recuerden ustedes que los Tiahuanaco se van a hallar en la meseta, en el altiplano. Pregunta, ¿la geografía del altiplano cómo es? ¿Es Liso. templada o muy fría? ¿Cómo es la geografía de la meseta? Frío, frío. Es demasiado frío, ¿verdad? Es mucha altura. Por lo tanto, si hace mucho frío, se puede elaborar alimentos, o sea, se pueden sembrar alimentos, se puede dedicarse a la agricultura. No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los tiahuanaco van a tratar de viajar a diversos territorios con tal de intercambiar algunos productos. Los tiahuanaco destacan más por la ganadería, la crianza de auquénidos. Esos auquénidos lo cambiaban por algún alimento que ellos no producían, por papa, camote, maíz y así. ¿Ya? La 12 dice, se plantea que los chimús emplearían, bueno, los chimús en este caso utilizaban las hachitas de cobre. Las hachitas de cobre son unas laminillas, ¿ok? Hechas de cobre, que servían para intercambiar productos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Hachitas de cobre. 13. Es la construcción arquitectónica del segundo regionalismo en los Andes, o sea, el intermedio tardío, donde destaca la utilización de tapiales preferentemente. Ya, los tapiales son adobes gruesos, adobes grandes, que va a utilizar la cultura chincha, y una de las ciudades donde va a utilizar esos tapiales sería la ciudad de Tambo de Mora. ¿Ok? El fundador y último gobernante chimú fueron respectivamente. Bueno, el fundador de la cultura chimú fue Takainamu, ¿ya? Y el último gobernante fue el señor Minchincamán. ¿Ok? Incluso este señor Minchincamán fue capturado por el Inca Tupac Yupanqui. Y así Chimú fue parte del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Y la última pregunta ya para irnos, dice, indique la alternativa que completa adecuadamente el enunciado. Los chachapoyas construyeron ciudades fortificadas ¿cómo? Bueno, acá me hablan de dos fortalezas, las cuales son Cuelap y el Gran Pajatén. Cuelap fue una ciudad de piedra que servía de fortaleza para protegerse de alguna invasión, y el Gran Pajatén de la misma forma, solo que ambas ciudades se encontraban en diferentes lugares. Cuelap en Amazonas, el Gran Pajatén en la región de San Martín, en Moyobamba. ¿No, chicos? Muy bien, entonces esas serían las claves con respecto a este material. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, nos quedamos, chicos, nos quedamos en esta parte, ¿ok? Ok, profesor. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Cuídense, chicos, nos vemos, bye, bye. Hasta luego. Cuídense. Nos Chao, vemos. profesor. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, Nos vemos, profe. chicos.